vacío. Capítulo 35. Con Minato. Espacio y tiempo. Todavía no sabía cómo estaban interrelacionados estos dos. Era un misterio que quería resolver. Pero este era un lugar donde muchas personas antes que él había fracasado. Si tuviera que señalar a alguien, diría que Nidaime Okage fue el que más se acercó con su versión del Raijin. Cuando comenzó a cortar el árbol en el que estaba atrapado su pie, se dio cuenta de por qué ni siquiera el Nidaime Okage lograba comprender completamente el espacio y el tiempo. Tenía la teletransportación desactivada. Podía pasar del punto A al punto B con muy poco error. Pero por alguna razón no tenía control sobre su impulso y posición corporal. Si intentaba concentrarse en su impulso, perdería de vista hacia dónde quería ir. Y viceversa. Había estado trabajando rigurosamente en ello durante el último mes y finalmente tuvo el control suficiente para viajar en línea recta a través de espacios abiertos. Hoy decidió dar un paso adelante e intentar navegar entre los árboles que rodean el campo de entrenamiento del equipo 7. El resultado fue que todo su pie quedó atrapado dentro de un roble. Gimió de frustración mientras continuaba cortando el árbol usando su kunai de 3 puntas. Había aprendido mucho antes que no fuese una buena idea entrenar técnicas espaciotemporales mientras se portaba armas. Entonces, estaba armado solo con el kunai, del cual rápidamente se dio cuenta que no era particularmente bueno para cortar cosas. ¿Qué estás haciendo? Minato escuchó detrás de él. Otro suspiro se le escapó al darse cuenta de que no podía darse la vuelta con una pierna atrapada en un árbol. ¿Te importaría venir para que pueda enfrentarte? Minato preguntó tímidamente. Pasaron unos momentos de silencio y Minato estuvo a punto de asumir que quienquiera que fuera se había escapado. Pero antes de que pudiera decidir sobre eso, el árbol fue cortado por la mitad por viento. Tan pronto como su pierna estuvo libre, sintió su chakra. No sabía cómo no lo había sentido antes. Kusina. Y Yugao también. No me ignores, hombre árbol. Minato parpadeó confundido ante la pequeña niña de cabello púrpura que lo fulminó con la mirada. ¿Quién es esta pequeña dama? Kusina no pudo evitar sonreír ante el hecho de que a pesar de las circunstancias inusuales en las que se había encontrado Minato, aún así, logró sonreír y saludar a la joven frente a ellos. Era muy al estilo Minato. Lamentablemente, estar atrapado dentro de un árbol también era muy al estilo Minato y debería haber sabido que no debía intentar técnicas espaciotemporales sin supervisión. Esta es Yugao Uzuki. La hija de Haruka Uzuki. Kusina respondió y los ojos de Minato se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Cómo? La busqué por todas partes. El orfanato no tenía idea de su paradero. Busqué por todas partes. Kusina le sonrió a su exnovio. Bueno, supongo que Naruto hizo un excelente trabajo cuidándola. Minato se estremeció visiblemente cuando habló de Naruto. Kusina suspiró al darse cuenta de que Minato se sentía muy culpable por lo que había sucedido. No estaba lista para perdonarlo por completo y no sabía cuánto tiempo le tomaría. Pero ella no quería que las cosas entre ellos fueran incómodas. Mira, Minato. Sé que te dije algunas cosas antes, pero no quise decir todo. He tenido la oportunidad de pensar las cosas detenidamente y me doy cuenta de que, desde tu perspectiva, tenías tus razones, por equivocadas que sean. Si bien es una mierda que no me lo hayas dicho, al menos no fue a propósito como tu sensei. Los ojos de Minato se abrieron como platos. ¿Jiraiya sensei lo sabía? ¿Cómo? Kusina se encogió de hombros. Aparentemente, él fue quien encontró a Naruto y lo trajo a Konoha. Yugao los miró a ambos confundido, incapaz de entender lo que decían. Afortunadamente para ella, Mikoto eligió ese momento exacto para alcanzarlos y corrió hacia ella. Mikoto-chan. El hombre árbol dice que me ha estado acosando. Minato, cansado por su entrenamiento, inconscientemente había convocado una botella de agua de un sello de almacenamiento en su muñeca y comenzó a beber de ella, razón por la cual pudo escupirla toda cuando escuchó lo que dijo Yugao. Disculpe. Día 28. Con Naruto. Estaba más que molesto. Estaba lidiando con mucho dolor en este momento. Lo mínimo que podía hacer su estómago era dejar de quejarse tan fuerte. Todavía estaba desplomado contra la pared de la cueva. Había intentado levantarse el día anterior y descubrió que no podía. Al menos no al principio. Su cuerpo estaba débil. Demasiado débil para siquiera sostenerse. No podría pasar mucho tiempo. Ya había perdido la capacidad de moverse. ¿Por qué no podían simplemente matarlo? Ja. ¿Por qué no pudo suicidarse?
El pensamiento entró en su mente delirante tan repentinamente que por un momento pensó que era la primera vez que se le ocurría. Pero no fue así. Tenía las manos encadenadas al suelo, muy separadas unas de otras. No sabía para qué se usaban normalmente las cadenas y por el olor muy acre que desprendían, tampoco quería saberlo. Malditos pájaros pervertidos. Nunca en su vida se había sentido más incómodo que cuando escuchó a los buitres apareándose. Vivir en el barrio rojo durante más de 3 años aseguró que conociera la actividad, pero los pájaros nunca fueron parte de la experiencia del burdel. Entonces, fue una novedad para él. Se rió levemente, asombrado por lo que estaba pensando tan cerca de su muerte. Como aspiraba Shinzo, Naruto siempre se había visto a sí mismo pereciendo en el campo de batalla. Morir de hambre nunca había sido siquiera una posibilidad. Y aunque eso fuera a suceder, nunca imaginó que duraría menos de un mes. Había muchas razones para el deterioro de su cuerpo, la menor de las cuales era el profundo corte en su brazo derecho. La falta de alimentación fue definitivamente un factor principal. Pero cosas inesperadas empezaban a resultarle difíciles. Cosas naturales con las que nunca había tenido problemas. Respirar se estaba volviendo difícil. En el momento en que despertó con el aire escaso de las montañas que los buitres llamaban hogar, se dio cuenta de que respirar iba a ser más difícil. Ahora, sin nada que hacer excepto inhalar, se estaba volviendo cada vez más consciente de la energía que se gastaba en respirar cada día. La forma en que su pecho subía y bajaba era normalmente lo más reconfortante. Ahora fue doloroso. Si eso no fuera suficiente, su corte no se estaba curando como solían hacerlo sus heridas. Después de casi un mes, estaba seguro de que estaba infectado, lo que significaba que no le quedaba mucho tiempo. Si iba a caer luchando, tenía que actuar cuando todavía le quedaran fuerzas. Debió haberlo hecho en el momento en que se dio cuenta de que los buitres eran hostiles a su presencia. En aquel entonces, él no era tan débil. Al menos podría haber dado pelea. Pero entonces no sabía lo que sabía ahora. No sabía que los buitres no matarían. Frente al pico afilado de Kurokase, no estaba dispuesto a correr ningún riesgo sin conocer el diseño de su prisión y el número de sus enemigos. Ahora no tenía más remedio que luchar o morir. Pero ahora había algo más que considerar. Los acontecimientos de su primer día aquí no fueron olvidados fácilmente. La asombrosa historia que le contaron era demasiado increíble para ser falsa. Se dio cuenta de que era uno de los únicos humanos que había escuchado esa historia y eso lo hizo sentir un poco especial a pesar de la situación. Pero los acontecimientos de ese día quedaron firmemente grabados en su mente. El extraño chakra que Kurokase desató ese día fue asombroso. El poder que tenía solo una pequeña cantidad de ese chakra era simplemente impresionante. Espectacular. Cuando despertó, aprendió que el chakra se llamaba chakra de la naturaleza y que era algo que ningún humano merecía ejercer. Según el buitre de todos modos. Sin embargo, lo que le molestó fue el genjutsu en el que cayó. Naruto nunca había caído bajo un genjutsu tan fuerte que su Sharingan no pudiera verlo venir. Pero Naruto sabía que de alguna manera su Sharingan no habría ayudado. Cada vez que había visto cómo se usaba el chakra de la naturaleza, solo podía sentirlo. Había una especie de presencia que podía sentir. Nunca pudo ver cómo se acumulaba el chakra. Y eso le llevó a pensar que su Sharingan no sería capaz de ver el chakra de la naturaleza. Solo sabía una cosa confiable al respecto. Su rostro se levantó para mirar a su captor y vio que Kurokase le devolvía la mirada. Recordó cómo Akira tuvo que concentrarse durante una cantidad de tiempo increíblemente larga para reunir la cantidad necesaria de chakra natural. Kurokase también tardó mucho tiempo, menos que Akira, por supuesto, en reunir suficiente chakra para el genjutsu. Ese tiempo fue todo lo que tuvo. Si tuviera que luchar, tendría que producir resultados dentro de ese tiempo. Porque después de eso ya había terminado. Especialmente porque todavía no conocía el medio que Kurokase usaba para el genjutsu. De todos modos, había una razón por la que no había actuado hasta ahora y era porque no se había presentado ninguna debilidad. Pero algo había sucedido esa mañana. En realidad, no se dio cuenta de que los buitres tendrían crías de buitres alrededor a pesar de escuchar los terribles ruidos todos los días. Esa mañana, el hijo de Kurokase había entrado en la cueva para informar a su padre del inicio de una reunión importante. Naruto pudo ver el amor entre ellos. Estaban en la etapa de la relación padre-hijo donde el padre le daba algunas responsabilidades que cumplir y el hijo hacía todo lo posible para complacer a su padre. Naruto sabía que este era el caso, cuando Kurokase le pidió a su hijo que cuidara al prisionero.
Con la grave falta de alimento y los grilletes bastante apretados sobre él, Naruto no podría mover un dedo para dañar al joven buitre. Pero de lo que Kurokase no se dio cuenta fue que Naruto no buscaba hacer daño a nadie, todavía. Estaba buscando información. Naruto aprendió mucho del educado joven buitre llamado Ayate, de quien ahora se dio cuenta de que era el mismo buitre al que Kurokase ordenó buscar las cadenas cuando llegó aquí. Naruto se enteró de que se decía que Kurokase era el líder más grande entre los buitres en los últimos 100 años. Cuando se le preguntó sobre el motivo, Ayate le dijo a Naruto que nunca habían pasado hambre durante más de una semana. Antes de la época de Kurokase, los buitres estaban al borde del canibalismo. Kurokase entró cuando sus parientes más lo necesitaban. Propuso la migración desde la tierra árida al otro lado del mar hacia las naciones elementales densamente pobladas que habían dejado atrás después de la caída de la naturaleza. Al hacerlo, había salvado a todos. No hubo escasez de cadáveres en las naciones elementales. Los buitres solo tenían dos reglas. No mates y no desperdicies. Ayate no pareció darse cuenta de que Naruto pronto sería su cena familiar, por lo que probablemente fue lo suficientemente amable como para darle a Naruto un hueso a medio comer. Fue entonces cuando Naruto vio una posibilidad. Naruto procedió a preguntarle sobre las reuniones de su padre. Sobre las reuniones mensuales. Sobre los disturbios en la población de buitres. Sobre el resentimiento que guardaban por no poder vengarse. Ayate, contento de haber hecho un amigo, no dudó en contarle todo. ¡Qué maravillosamente estúpido! El próximo mes, a estas alturas, Naruto sería libre, si sobrevivía tanto tiempo. Ahora Ayate se había ido y Kurokase había regresado, pero no importaba. Al no poder usar ningún chakra debido a los sellos que le habían colocado, Naruto no tenía forma de acceder a ninguna de sus armas. Pero eso estuvo bien. El hueso que Ayate le había dado ya había sido afilado contra la superficie de la roca contra la que estaba presionado después de succionarle el alimento. Ese hueso a medio comer tocando sus labios fue la mejor sensación que había experimentado en su corta vida hasta entonces. Probar algo nunca se había sentido mejor. Día 39. Amegakure. Yaiko frunció el ceño. No importa cómo lo mirara, esta no era la manera de detener la guerra. Este no era el camino de paz y comprensión que predicaba Jiraiya Sensei. Tenía que haber alguna otra manera. Anso se estaba preparando para salir al mundo y llevar a su pueblo a la guerra. Devastarían todas las aldeas shinobi principales y las menores que se interpusieran en su camino. Eso no conduciría más que a más dolor y destrucción. No importa cuánto odiara al hombre, Jiraiya de los Sannin tenía razón en esto. Por eso Yaiko quería proceder en una dirección diferente. Una dirección que garantizaría que no tuvieran ningún papel que desempeñar en las guerras venideras. Una dirección que lamentablemente podría considerarse como rebelión. Quería formar un grupo de shinobi dentro de Aime. Estaría lleno de gente que deseaba la paz sin guerra. Incluso tenía un nombre para ellos. Akatsuki. El amanecer rojo. Era extrañamente apropiado para su grupo. Solo podía esperar que Nagato y Konan pensaran que era una buena idea. No ayudó que Nagato hubiera estado actuando de manera extraña desde que fue liberado del control de Anso. Por supuesto, habían protestado, pero sospechaba que la única razón por la que Anso lo dejó salir fue porque se estaba aburriendo. Pero no importa cuántas veces Yaiko le aseguró que perder la utilidad en su mano no era culpa suya, Nagato simplemente no escuchó. Sabía que su amigo se estaba culpando a sí mismo. Yaiko suspiró. Esto se estaba volviendo increíblemente estresante. Ni siquiera habían comenzado su revolución todavía. Día 41. Con Mikoto. Nunca debería haber respondido a la convocatoria de su antiguo clan. Al menos, debería haber considerado que la falta de sonido en el complejo era una señal de que algo andaba mal. Había llegado a la casa del jefe del clan cuando dudó. De hecho, algo estaba muy mal. Debería regresar, ¿no debería? Después de todo, los instintos significaban mucho para los shinobi. Y en ese momento, sus instintos le gritaban que huyera lo más lejos posible. Pero en contra de su buen juicio, llamó a la puerta. Escuchó un ruido en el interior mientras alguien se apresuraba hacia la puerta. En el momento en que se abrió la puerta, supo que había elegido mal. No podía cerrar los ojos mientras contemplaba la caótica escena en la sala de estar. No pudo evitar tragar saliva cuando vio a la chica, que parecía demasiado joven para tener 18 años, sentada en su silla, atada y amordazada, inconsciente. Se sintió enferma. Finalmente, sus ojos encontraron a quien le abrió la puerta. Fugaku, ¿qué es esto? Fugaku sonrió. Adelante, Mikoto.
Tenemos mucho de qué hablar. En la vida de cada persona existen innumerables encrucijadas en las que es necesario elegir el camino a seguir. A menudo son encrucijadas invisibles. Puntos de decisión que parecen menores o incluso insignificantes en el momento, pero que tienen resultados que cambian la vida. Un solo momento a menudo decide cómo se desarrollará el resto de tu vida. Y la mayoría de las veces, las decisiones que usted toma no se pueden revertir. No importa cuánto lo desees. Cuando Mikoto Uchiha vio lo que se mostraba frente a ella, su respuesta debería haber sido pelear. Matar al responsable lo más rápido que pudiera. O en su defecto, salir corriendo y llamar la atención de alguien. No debería haber estado allí ni un segundo más del necesario. Pero incluso cuando la parte racional de su cerebro intentaba hacer que su cuerpo se moviera, la parte sentimental de ella simplemente no podía reconciliar al hombre que una vez amó con un hombre capaz de esto. De secuestrar a una joven y mantenerla cautiva por cualquier motivo. Seguramente había una razón para esto. Seguramente, Uchiha Fugaku, el hombre que una vez amó más que a nada, no haría esto sin una razón. Sus ojos se movieron hacia arriba y se encontraron con los ojos del líder del clan Uchiha y en ese momento, su destino estaba sellado. Ese momento marcó su momento final en las naciones elementales como Mikoto. Como ella misma. 3 radios curvos con 3 puntos negros en sus lados cóncavos, sobre el conocido fondo rojo. Un Mangekyo Sharingan. Al momento siguiente, su mente se quedó en blanco. Koto Amatsukami. De repente, Mikoto se encontró en un mundo con cielos rojos. La luna estaba detrás de ella, iluminando todo su mundo. Pero de alguna manera sintió que todavía estaba oscuro. Mientras examinaba más a su alrededor, vio que estaba parada en un círculo. Y que no podía moverse. A pesar de la situación, Mikoto no pudo evitar sonreír. Fue pacífico. Sin sonido, sin sorpresas. Fue fascinante. Se encontró sintiendo la sensación que uno tiene cuando se va quedando dormido lentamente y te das cuenta. Alguien estaba cerrando una cortina a su alrededor y de alguna manera, supo que una vez que la envolviera por completo, habría felicidad. Felicidad pura y absoluta. Su ex amante cayó al suelo, con una sonrisa eufórica en su rostro. Mikoto Uchiha había regresado. Su tiempo lejos de sus responsabilidades hacia él había terminado. Finalmente estaba justo donde se suponía que debía estar. A su lado, una tos ahogada detrás de él le hizo darse la vuelta. Kasane finalmente despertó. Sus ojos estaban puestos en la presencia más reciente en su infierno. Ella la reconoció. Sus fotografías estaban en la mesa del hombre repugnante. Él una vez la había amado. Ella se dio cuenta. Pensé que la amabas. Ella gruñó. Fugaku le sonrió. Lo hice. En un momento dado, no hace mucho. ¿Qué cambió? ¿Cómo pudiste hacerle esto a alguien que amas? Su sonrisa desapareció. Ella no me amaba. Estaba cometiendo un error al alejarse del clan más grande de Konoha. Simplemente no vio el camino correcto. Kasane no estaba contento. Respirando a través del dolor en sus manos atadas que regresaba ahora de que el entumecimiento resultante de su corta siesta había desaparecido, miró desafiante a su captor. ¿Y qué te hace digno de decidir cómo debe vivir? Fugaku se rió de su pregunta. Mis ojos me hacen digno, mujer ignorante. Mis ojos son todopoderosos. Mis ojos ven a través de todo. Mis ojos tienen el poder de subyugar incluso a los shinobi más poderosos del mundo y hacer que maten a sus propios seres queridos. Estos ojos, me hacen un dios. Día 43. Konaku. Oye, ¿escuchaste la noticia? Preguntó Mei mientras entraba a la habitación. Ninguno de ellos tenía idea de qué estaba hablando. Pero eso no fue realmente sorprendente. Todos eran genin, a excepción de Sabusa y Mei. Bueno, técnicamente Sabusa también era un genin, con la degradación y todo. Pero todavía podría tener una posición en algún lugar de la vida que le permitiera estar al tanto de esos detalles. Efectivamente, Sabusa fue el único que respondió. Sí. Algo sobre la reunión de los 5 Kage. ¿Qué? Yagura gritó en shock. ¿Va a haber una cumbre de Kage? ¿Para qué? Preguntó Aku con calma. Sabusa y Mei simplemente se encogieron de hombros. Lo mejor que puedo suponer es que se trata de una reunión para discutir los términos de paz, especuló Mei. Pero entonces no nos invitarían. ¿Es una declaración de guerra? Preguntó Mangetsu. La pregunta fue recibida con una ronda de risas. No hay forma de que ninguna de las otras 4 aldeas principales esté en condiciones de entrar en guerra. Todas han perdido demasiado y demasiado rápido. Akane habló a través de su sonrisa. Sabusa no se unió.
Había algo que le molestaba. ¿Quién convocó la cumbre? Probablemente podríamos adivinar el motivo detrás de ella si sabemos quién la convocó. Si fue Iwa, entonces es casi seguro que se trata de una declaración de guerra. Los ojos de Mei se oscurecieron. Fue Konoha. El silencio se encontró con su declaración. ¿Qué crees que podrían querer? Preguntó finalmente Akane. Todos guardaron silencio. Algunos de ellos simplemente se encogieron de hombros. Aku finalmente expresó a qué había llegado su mente. No tengo idea. Pero dudo que sea algo bueno. Día 48. Con Kusina. Kusina estaba cada vez más preocupada. Mikoto no había regresado a su apartamento la semana pasada. Podía adivinar lo que pasó. Mikoto podría haber sido enviada a una misión con poca antelación. Podría haber ido al hospital. Ella dijo que todavía estaba teniendo algo de tensión al usar chakra después de haber usado demasiado chakra tan repentinamente en su última pelea con Kumo. Quizás finalmente lo estaban haciendo revisar. Kusina no lo sabía. Y por alguna razón, ninguna de esas razones le parecía correcta. El mayor problema al que se enfrentaba ahora no era la desaparición de su mejor amiga. Fue la hermana pequeña de su hermano desaparecido la que no pudo aceptar no ver a Mikoto durante una semana. Su mejor amiga se había convertido de alguna manera en una figura madre para la joven. Kusina no se sorprendió. Incluso cuando eran jóvenes, Mikoto había desempeñado el papel de madre en su grupo. Ella siempre fue quien la reprendió por ser demasiado imprudente, regañó a Hitomi por ser demasiado frígida como el resto de su clan y abofeteó a Rumiya en la nuca cuando sus chismes se volvieron demasiado. Pensar en Rumiya la hizo estremecerse internamente. No podía imaginar por lo que estaba pasando el jefe del clan Yamanaka. Claro, ella había sufrido mucho. Más de lo que la mayoría de la gente sufrió en toda su vida. Pero incluso cuando pensaba que su hermano estaba muerto, nunca había sido sometida a su cadáver. No creía que pudiera ver eso y seguir adelante. Pero Yamanaka Inoichi se estaba entregando de lleno a su trabajo. Era implacable, eficaz y un poco aterrador. Rápidamente comprendió el papel que desempeñaban los miembros del clan Yamanaka en el departamento de Tei. Kusina no sabía de qué se trataba, pero tenía la edad suficiente para saber que las personas reaccionaban de manera diferente al ver matar a sus seres queridos. Si eso le impedía pensar en el cadáver de su única hermana, con su rostro destrozado hasta quedar irreconocible, el Yamanaka podría trabajar demasiado durante el tiempo que quisiera. ¿Kusina-ne? Preguntó Yugao, sacándola de sus pensamientos. Kusina le sonrió. ¿Qué pasa, Yugao-chan? Yugao se subió a su regazo. Kusina no lo demostró, pero aún así se sintió muy incómoda cuando hizo eso. Le recordaba demasiado los momentos que pasó con su hermano antes de que todo saliera mal. ¿Por qué la gente sigue dejándome? Preguntó Yugao en voz baja. Kusina se estremeció. No era una pregunta que ella estuviera esperando. Mi madre me dejó. Shinzo-ni y Shizuka-ne también. Pero lo entiendo. Naruto-ni me contó cómo se fueron a otro lugar y cómo pasará mucho tiempo antes de que pueda volver a verlos. Pero Akira Oji-san y Mikoto-ne ya no vienen a verme. Ayate no viene lo suficiente. Eres el único que queda. ¿Por qué la gente sigue dejándome? Kusina no supo cómo responder. Entonces, ella simplemente abrazó su pequeño cuerpo cerca de su cuerpo. Permanecieron así por unos minutos hasta que Kusina abrió la boca para hablar. Volverán, Yugao. Akira es un tonto perezoso que no se levantará de su cama a menos que tenga una misión ese día. Mikoto es una kunoichi muy ocupada a quien a veces simplemente la llaman. Prometo que vendrán. Vuelve, Yugao-chan. Yugao le dedicó una pequeña sonrisa. Como lo prometió Naruto-ni. Kusina se congeló. Sabía que el niño pensaba que las promesas no se podían romper. Como si fuera algo que el universo no permitiría. Pero ella sabía, por experiencia personal, que las circunstancias a menudo te obligaban a romper las promesas que hacías. Recordó la promesa que le hizo a Naruto hace tantos años. Solo una semana, Naruto. Volveré antes de que te des cuenta. Hacer una promesa no era lo mismo que cumplirla. Y escuchar una promesa no debería obligarte a creer en ella. Con Naruto, Kurokase no pudo evitar fruncir el ceño mientras intentaba contener su ira. ¿Cómo había llegado a esto? El prisionero había pasado hambre durante más de 50 días. Habiendo pasado hambre intermitentemente durante mucho tiempo en su vida, sabía a qué se enfrentaba el prisionero. Nunca debería haber podido romper las cadenas que lo mantenían abajo. No debería quedarle ninguna fuerza.
Definitivamente no es suficiente para agarrar a un buitre y evitar que se mueva solo con esta arma improvisada. Hablando de, lo supo en el momento en que vio el hueso afilado en la mano del prisionero. Lo supo en el momento en que Hayate lo miró desde debajo del prisionero. El tonto literalmente le había arrojado un hueso solo para ser amable. Sin darse cuenta de la amenaza que presentaba. Sin reconocer el poder que tenía. ¿Me matarás ahora? Naruto le gruñó. Su voz era pequeña y débil, pero emanaba una intención asesina tan feroz que ponía nerviosos a los buitres reunidos. Kurokase simplemente no sabía qué hacer. Él fue quien hizo tanto hincapié en esa ley en particular. Él también era quien perdería a su hijo si se aferraba a esa ley. Mirando los numerosos rostros que estaban reunidos, supo que a ninguno de ellos le importaría si decidiera matar al niño donde estaba. Pero él lo sabía. Sabía que incluso si ninguno de ellos se lo reprochaba, en el fondo perdería mucho respeto. Además parecía que también habían llegado a tener mucho respeto por el chico. Kurokase encontró los ojos del destructor. Adelante, si matarlo te hace feliz. Nosotros no matamos. Los ojos de Naruto se abrieron con sorpresa a pesar de esperar la respuesta. Al mirar a la multitud reunida, pudo ver el respeto formándose en sus rostros. Estaban satisfechos con su líder. Él rugió de ira. Increíble. Cobardes sin carácter, todos ustedes. ¿Creen que la madre naturaleza está satisfecha con su lealtad cuando esa lealtad no implica nada más que quedarse sentada, acumulando polvo, mientras sufre? No presumo saber nada sobre ella. Después, en fin, nunca pensé en la naturaleza como un ser sensible. Pero recuerda mis palabras, si yo fuera ella, estaría enojado. Tú serías lo primero que destruirías y recuperaras su poder. No presumas saber nada sobre nosotros, muchacho. Dime entonces, ¿qué más quieres de mí? Quieres comerme, pero no me matarás. Quiero salir de este lugar, pero no me dejas. Y lo que es peor, dices que no puedo invocarte. Ni siquiera me dices por qué eso no es posible. Créeme cuando digo que mataré a más que a Ayates y empiezo a matar, pero no quiero. ¿Crees que disfruto matar? Solo dime qué quieres de mí. Dime qué puedo hacer para que me mates o me des algo de comer. Kurokase miró a su alrededor, sus ojos buscando a los otros miembros de su círculo íntimo. Los tres asintieron, respondiendo a su pregunta silenciosa. Parecía que su hambre finalmente estaba cerca de alcanzar su punto máximo. Y tal vez solo tal vez si lograba sobrevivir. Kurokase suspiró mientras lo miraba una vez más, sus pequeñas manos temblaban, su cabeza giraba ligeramente y sus ojos entrecerrados. Fue la primera persona que alguna vez escapó de sus cadenas y mucho menos amenazó a uno de ellos con la muerte. Chico, por lo que acabas de hacer, tienes nuestro mayor respeto. Kurokase suspiró de nuevo. Pero hasta que hayas sufrido como hemos sufrido nosotros, mientras cada uno de nosotros haya sufrido, hasta que hayas sufrido lo suficiente como para tomar esa decisión imposible que cada uno de nosotros tuvo que tomar, no podemos liberarte ni por la vida ni por la muerte. Si matas a mi hijo ahora, morirá, sí. Pero mis hijos son numerosos. No sentimos lazos familiares como los sienten otras criaturas. Sabemos lo que significa hacer lo que hay que hacer. Incluso a expensas de aquellos que amamos. Así que, si es necesario, puedes matarlo. Naruto lo fulminó con la mirada al igual que Hayate debajo de él. No cambia nada. Te atrapamos de nuevo y continúas muriendo de hambre. Simplemente habrás matado a algunos de nosotros antes de morir. Si eso no te interesa, entonces te aconsejamos que depongas esa arma y te rindas de una vez. Si sobrevives lo que yo haya sobrevivido sin comida, serás liberado. Entonces, y solo entonces, te diré lo que debes hacer para convertirte en nuestro invocador. Naruto miró el rostro indiferente de su captor y luego al rostro suplicante de su hijo. ¿Me preguntaste por qué nunca ha habido un invocador antes? Es por esto. Ninguno ha llegado tan lejos como tú. ¿Crees que no pensamos en tener un invocador que cumpliera nuestras órdenes? ¿Crees que somos tan estúpidos? Ninguno de ellos ha sido jamás digno y llegamos a la conclusión de que ninguno de ellos lo será jamás. Pero si depones tu arma y continúas sufriendo tu dolor hasta que digamos que es suficiente, tienes una oportunidad, pequeña, de caminar lejos de aquí vivo. Naruto no supo qué decir a eso. Su mente lógica sabía que era mejor morir. Era mejor morir ahora. Su mano temblorosa agarró el hueso aún más fuerte. Estaba tan cerca. Solo tenía que introducirlo en los muchos lugares de su cuerpo que sabía que lo matarían. Pero no pudo hacerlo. Porque cada vez que parpadeaba, veía sus caras, la cara de Mikoto Uchiha. La cara de Kushina Uzumaki, su equipo.
Entonces vería el rostro de Ayami Uchiha. Luego, el rostro de su yo más joven con lágrimas de sangre fluyendo por su rostro. Midori, la cara del ninja de Iwa y finalmente vería a Yugao Uzuki. TCH. Necesitaba volver con ella. Lo necesitaba. Tiró el hueso y miró a Kurokase. ¿Cuánto tiempo sobreviviste sin comida? Dime, igual haré eso y luego podré irme. Kurokase rió sombríamente. Tenía razón al decir que no has sufrido como nosotros. Si sabes cuánto tiempo tienes que pasar sin comer, se convierte en una prueba de tu paciencia, no de tu capacidad para soportar el dolor más doloroso que existe. Y eso es lo que probamos, tu tolerancia al dolor más profundo posible. Día 57. Con Rin. Desde que la guerra se detuvo, Rin tuvo problemas para conciliar el sueño. Fue especialmente malo porque su sensei había sido implacable durante el último mes. La frecuencia de sus descansos estaba disminuyendo bastante rápidamente. Ella sabía que lo necesitaban. Cuando se enfrentaron a una amenaza real, se desmayaron. En realidad, se desmayó. Tanto ella como Obito. Yuna también. Aunque Anko no se desmayó, había quedado incapacitada. Pero Kakashi y Naruto estaban completamente bien. Claro, habían visto a otros shinobi mayores en el suelo cuando despertaron. Pero también habían oído hablar de personas de su edad que lo manejaban bien. Incluso el siempre comprensivo instructor del equipo 7 no pudo ocultar completamente su decepción cuando se lo dijeron. Habían fracasado. No pudo ser de utilidad para nadie. Y peor aún, si no hubieran detenido a Kumo, habrían sido un pasivo. No fue un buen sentimiento. Suspiró. Todo volvió a ese día, ¿no? Anko les contó cómo se quedó congelada al ver la bestia con cola y su ataque. Lo hizo para que se sintieran mejor. Y eso la hizo sentir mejor. Qué suerte que se haya desmayado antes. No quería que eso se sumara a las pesadillas que ya tenía. Pero entonces, Anko les habló de Naruto y de cómo nunca apartó los ojos de la bomba mortal que se dirigía hacia ellos. De hecho, le había sonreído. Como si de alguna manera fuera la cosa más asombrosa que jamás hubiera visto. Rin suspiró de nuevo. Tal vez fue. Ella no sabía qué estaba pasando con ese mocoso. Cada día era algo nuevo. Ella lo sintió por él. Ella realmente lo hizo. Las cosas con las que probablemente tuvo que lidiar. Ella ni siquiera podía imaginarlo. Trabajando en el hospital, había visto una buena cantidad de shinobi traumatizados. Pero ninguno como Naruto. Recordó su rabia, su ira, después de que aplastó a Kakashi en la batalla. Las víctimas traumatizadas no tenían esperanza. Sin motivación para hacer nada. Naruto no era así. Tenía todos los demás signos de trauma, pero también estaba enojado. Tan enojado Naruto, ahí es donde ella siempre terminaba, ¿no? Cuando se acostaba en su cama tratando de dormir, terminaba pensando en Naruto. Suspiró. Timbre. Rin frunció el ceño mientras se levantaba de la cama. El timbre de la puerta. Era cerca de medianoche. Pudo ver a sus padres despertarse, pero les indicó que volvieran a dormir. Ella se encargaría. Ambos eran civiles, por lo que estaban seguros de que incluso si hubiera algo peligroso en su puerta, Rin lo manejaría mejor que ellos. Rin bajó las escaleras. Sus padres tenían cierto éxito con su negocio de importación y exportación, por lo que ella estaba en un muy buen vecindario, en una casa muy bonita. A pesar de decir que ella se encargaría, se sintió un poco nerviosa mientras se acercaba a la puerta. Pero pronto se recuperó y abrió un poco la puerta para ver quién era. ¿Yuna? ¿Qué carajo? Abrió la puerta por completo y salió. ¿Yuna? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Yuna se movió incómodamente. Yo, lo siento. Necesitaba a alguien con quien hablar y no sabía a dónde ir. El padre de Anko es un poco estricto y no quería meterla en problemas. Naruto se fue. Orochimaru no está. No soy del tipo que habla y eso te dejó solo a ti y a Obito. Lo siento si te desperté. Realmente estoy tan... Rin sonrió y levantó la mano. Gracias a Dios que no fuiste a casa de Obito. No sabes lo pervertido que es. Yuna sonrió. Rin era simplemente la mejor a veces. Instintivamente sabía lo que la gente quería oír. Quizás parte de su formación médica. No, probablemente ella siempre fue así. Entra. Podemos hablar en mi habitación. Puse algunos sellos de privacidad en mi habitación. Ante la pregunta tácita de Yuna, ella respondió. Solo quería ver a qué se debía todo este alboroto por el Fuinjutsu. Rin la llevó por un tramo de escaleras hasta una de las múltiples habitaciones del piso. Era una casa acogedora y bien cuidada. Fue bastante bonito por donde lo mires.
Pero Yuna vivía en la casa de un Kage. Esto no la impresionó. Ella ni siquiera se dio cuenta. Rin le entregó un vaso de agua que ella aceptó con gusto y se sentaron en silencio por unos momentos. Yuna no sabía cómo empezar. Ella había aprendido mucho ese día. Nada de eso es bueno. No era algo que se debería permitir que se hiciera público. Su hermano tenía razón cuando le dijo que no podía soportarlo. Rin simplemente aceptó el hecho de que Yuna estaba luchando por decir lo que quería decir. Ella simplemente saldría y lo diría cuando reuniera suficiente coraje. Por ahora, se limitó a apoyarse en la ventana de cristal y contemplar el pueblo. Era muy diferente a lo que estaba acostumbrada a ver, pero bueno. No se podía esperar que todo volviera a ser igual después de que la aldea fuera arrasada. Comenzó Yuna, pero dudó de nuevo. Rin la miró fijamente. Respira profundamente. No tienes que decir nada si no quieres, Yuna. Lo sabes, ¿verdad? Yuna volvió a sonreír con esa sonrisa forzada. Lo sé. Pero no quiero sacarme esto del pecho. Al ver que estaba lista, Rin se inclinó hacia adelante. Pero, esto no puede salir a la luz. Nunca. Rin frunció el ceño ante la petición, pero asintió de todos modos. Si bien le encantaba chismorrear, nunca traicionaría la confianza de un amigo. Descubrí por qué mi padre me odia tanto. Yuna finalmente susurró. Eso es una locura, Yuna. Tu padre seguramente ama. Rin detuvo su respuesta autonómica y comprensiva cuando vio la mirada que Yuna le estaba dando. Mi padre, el Hokage, me odia. Eso sí lo sé. Yuna habló con firmeza. Le pregunté por qué, el día después de que regresamos a la aldea. Después de algunos, digamos, momentos intensos, me echó. Pero no sin antes revelar que su hijo, mi hermano, Sarutobi Sasuke, estuvo en Konoha todo el tiempo. Como parte de su guardia personal Anbu. Los ojos de Rin se abrieron como platos. Las identidades de Anbu eran secretos de estado. Y revelarlos se castigaba con la muerte. Sin embargo, aquí estaba ella, hablando de ello como si no importara. Pero más que toda la preocupación que conllevaba, Rin se dio cuenta del impacto que había tenido en Yuna. Sasuke Sarutobi era su único alivio en una situación con un padre indiferente, una madre aparentemente indiferente y un segundo hermano mayor acosador, hasta que un día, simplemente desapareció. Está en una misión, es lo que todos decían. Rin recordó el día. Fue el mismo día que Yuna se cerró, volviéndose tan fría con el resto de ellos que se convirtió en competencia de Anko por el premio a la perra más grande. Yuna continuó. Estaba enojado. Enojado con mi hermano, enojado con mi padre y con mi madre, porque no había manera de que ella no supiera que su hijo estaba en los Anbu. Así que arremetí, Sniff, y mi hermano lo venció eficientemente. Abajo. Le pregunté sobre la verdad. Solo quería saber la verdad. Sniff me dijo que no estaba preparado para ello. Rin se puso de pie de un salto y abrazó a su amiga herida. Algo realmente horrible había sucedido y Yuna apenas había logrado mantener la compostura. Pero recordarlo todo era romper la fachada. Apenas podía evitar llorar. Después de algunas lágrimas, Yuna sacudió la cabeza mientras sostenía el abrazo. Sasuke dijo que no podía soportarlo, pero también dijo que no obtendría ninguna respuesta del Hokage, no importa lo fuerte que presionara, entonces. Sniff, entonces, esta noche, después de la cena, Hokage-sama volvió a terminar parte de su trabajo. Asuma ya estaba en una misión. Arrinconé a mi madre y le hice la misma pregunta que le hice a Hokage-sama antes. El corazón de Rin dolía por ella. ¿Cómo es posible que hace apenas unos meses su mayor preocupación fuera aprobar algunos exámenes escritos, pero ahora sus problemas eran tan profundos que no podía ver ningún final a la vista? Naruto estaba desaparecido. Yuna estaba destrozada. Minato-sensei se estaba volviendo cada vez más distante. ¿Por qué sucedieron tantas cosas tan rápido? Entonces, Sniff. Mi madre trató de reírse. Trató de negarlo. Intentó todo tipo de cosas. Pero sabía que yo no lo dejaría pasar. Sabía que la única manera de que me detuviera era si ella me lo decía, entonces, Sniff, ella me lo dijo. Los sollozos cesaron de repente y Yuna se quedó completamente quieta en sus brazos. Rin rompió el abrazo y se reclinó para ver su rostro. Estaba blanca como una sábana. Ella me contó sobre una aventura que tuvo después del nacimiento de Asuma. Sobre una aventura que Hokage-sama descubrió más tarde. Una aventura que mis padres creen que condujo a mi nacimiento. Yuna empezó a llorar de nuevo. Rin la envolvió en un abrazo rápidamente. Esto era demasiado para ella.
Ni siquiera podía imaginar por lo que estaba pasando Yuna. Okage-sama tiene cabello negro, Sasuke tiene cabello negro. Asuma tiene cabello negro. Madre tiene cabello negro, sollozo, mi cabello es castaño, sollozo, Rin no pudo evitar sollozar con ella. Esto fue tan horrible. Descubrir todo esto después de tanta tensión, de tanta angustia que había pasado sola, probablemente fue devastador. Yuna probablemente no pudo formar un solo pensamiento coherente. Por eso me odia. Como es el Hokage, no puede permitir que la gente piense que le han puesto los cuernos. Y como mi madre era la esposa del Hokage, tampoco podía dejar que otras personas lo supieran. Yuna lloró seriamente, sin importarle ya contener las lágrimas. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Simplemente no lo sé. Luchando por contener sus propias lágrimas, Rin adoptó una voz tranquilizadora. Dijo que todo lo que sabía era apropiado, porque ella tampoco sabía qué hacer. No te preocupes. Todo saldrá bien. ¿Recuerdas lo que dijo Yugao-chan? Las lágrimas son la forma en que la tristeza escapa del cuerpo. Así que llora, Yuna. Llora, con Naruto. Enojado, enojado, enojado. Estaba tan enojado. Estaba enojado por haberse metido en este lío. Estaba enojado por no haber escuchado el consejo de su sensei de no intentar la técnica de invocación. Al menos su muerte habría sido rápida si simplemente se hubiera enfrentado a Hanzo. Estaba enojado por haber dejado atrás a su hermana justo cuando se habían encontrado de nuevo. Enojado. 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 Estaba tan enojado. Estaba enojado porque todas las criaturas en el lugar al que se había convocado eran solo eso. Criaturas sin sentido y sin objetivo. No, se equivocó. Tenían un objetivo. Simplemente no hicieron nada para lograrlo. Enojado, enfadado, 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 enfadado. Hambriento. Él estaba hambriento. Tenía tanta hambre. Él comería cualquier cosa. Cualquier cosa. Incluso había intentado simplemente agacharse y comerse los escombros. Sin embargo, sus cadenas le impidieron hacer eso. Hambriento. Hambriento. Hambre, 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 hambre. Hambriento. Hambre. Hambre voladora. Hambre delirante. Hambre intolerable. Hambre torturadora. Hambre mortal. Hambre insaciable. Naruto comenzó a reír vertiginosamente. No sabía por qué. Simplemente tenía que hacerlo. Con su cuerpo incapaz de hacer nada, su mente trabajaba horas extras. Sin sentir nada de la alegría que indicaba su risa, levantó la vista para encontrarse con los ojos de su carcelero. Solo un poquito más. 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 Naruto no dejó de reír a pesar de que sabía que la acción le estaba haciendo gastar la poca energía que le quedaba. Kurokase tenía una mirada divertida en sus ojos. Ya casi es hora, muchacho. No sufrirás por mucho más. Naruto no supo cuánto tiempo pasó después de eso. Solo sabía que había pasado mucho tiempo. No pudo detener nada. No podía dejar de reír ni siquiera para respirar. Simplemente yacía en el suelo riendo vertiginosamente, agarrándose el estómago por el dolor. Kurokase miró fijamente la patética vista frente a él y suspiró, su decisión estaba tomada. Uzumaki Naruto. Serás el invocador del noble clan de los buitres. Cumplirás con las promesas que harás. Nos mantendrás alimentados y solo nos alimentarás con los que lo merezcan. Defenderás la naturaleza y matarás. Aquellos que quisieran dañarla a partir de este día, los buitres volarán por el cielo nuevamente y estarán a tu entera disposición. Tú serás nuestro único invocador y mi propio hijo será tu familiar. Kurokase se inclinó hacia adelante, sostuvo las cadenas en su pico y las rompió en dos. Naruto se sentó lentamente, sus ataques de risa se convirtieron lentamente en risas ocasionales antes de que también desaparecieran. Pero si quieres ser nuestro invocador, serás como nosotros. Te deleitarás como lo hacemos nosotros. Te convertirás en lo que somos. Te deleitarás con los muertos, sabiendo que no será suficiente para satisfacerte. Lo harás. Bebe la sangre estancada, sabiendo que no saciará tu sed. Descubrirás que la carne y la sangre de tu propia especie es lo único que saciará tu hambre. Y luchando contra el canibalismo que nace de tu hambre, saldrás más puro que antes. Kurokase se rió entre dientes. Más hambriento que antes. Kurokase hizo un gesto a uno de los otros buitres e inmediatamente los sellos de chakra de su cuerpo desaparecieron.
El confundido Naruto solo miró su mano donde había estado el sello del chakra hace unos momentos. Bombeando chakra a través de su cuerpo, vio iluminarse las marcas negras de los sellos de almacenamiento en su muñeca. Ahora sabía lo que los buitres esperaban que hiciera, pero no importaba cuán hambriento estuviera, incluso si eso lo matara, no recurriría a eso. Nunca. Kuroka se rió sombríamente. Veo que te das cuenta de lo que tienes que hacer. Naruto sacudió la cabeza incluso mientras su estómago gruñía. No. Él no lo haría. Naruto sintió que caía de rodillas cuando los buitres que lo rodeaban comenzaron a cantar. Fiesta, 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 Kurokase se inclinó hacia adelante. No me digas que solo estás hablando. ¿Qué pasó con hacer lo que sea necesario para alcanzar tu objetivo? ¿No quedarte quieto y acumular polvo? ¿Qué pasó con lo que dijiste acerca de hacer lo que hay que hacer? El silencio se encontró con sus preguntas. Puedo olerlo en ti. Todos lo olimos en ti cuando llegaste aquí por primera vez. Tienes lo que necesitas contigo. Solo necesitas extender la mano y comértelo. Con cada momento que pasaba, con cada palabra que salía de la boca del buitre, podía sentir que se resbalaba. De repente, la fuerza que había reunido para escapar desapareció y lo dejó vacío. El hambre dolorosamente severa se restableció en su mente. Si intentas la técnica de invocación sin aceptar un contrato, serás transportado a la región de tu animal familiar. Allí, enfrentarás pruebas que van más allá de todos y cada uno de tus límites. Te derribarán y te rearán desde cero. Recordó lo que dijo Orochimaru. ¿Era esta la prueba que necesitaba afrontar para no tener límites? ¿Era esto lo que se suponía que debía hacer para volverse más fuerte? ¿Era esto lo que necesitaba sacrificar? ¿Su humanidad? Su temblorosa mano derecha alcanzó el sello de almacenamiento en su muñeca izquierda y de repente apareció un pergamino en su mano. Un pergamino corporal. Los cánticos se hicieron más fuertes. Tanto es así que tuvo que desconectarse activamente. Extendió la mano y desplegó el pergamino. Su estómago dejó de gruñir con anticipación. Naruto levantó la vista y se encontró con los ojos de Kurokase, lo que le dejó claro que esta era la única manera de salir vivo de aquí. Pero a estas alturas, su hambre era suficiente motivación como para que ya no importara. Pasó chakra a través del pergamino y apareció. La mano cortada. Sin que él lo supiera, era la mano de uno de los shinobi más veteranos de Konoha, arrancada de su cuerpo por su propio experimento fallido. El atronador canto alcanzó ahora su punto máximo. Fiesta. 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 Fiesta, y así fue, hasta que Naruto se inclinó y dio su primer mordisco a carne humana. Silencio. Nadie dijo nada. Todos observaron en silencio atónitos cómo el chico que querían matar excedía todas las expectativas que jamás habían tenido. Hayate se acercó a su padre, sus ojos como cuentas nunca abandonaron el espectáculo frente a él. Solo el primer bocado fue de alguna manera difícil para Naruto. Tan pronto como sus dientes salieron por primera vez y la sangre estancada llenó su boca, se sintió eufórico. Tomó bocado tras bocado, saboreando el sabor incluso cuando se dio cuenta de que Kurokase estaba diciendo la verdad. Nunca probaría nada mejor. Alguna vez. Y esa era la maldición con la que tendría que vivir por el resto de su vida. Nunca probaría nada que fuera más satisfactorio que la carne humana que estaba deleitando ahora. No sabía cuánto tiempo había pasado. Pudieron haber sido minutos que parecieron horas. Podrían haber sido horas que parecieron minutos. Él simplemente no lo sabía. Naruto dejó el hueso sin toda carne y miró al líder de los buitres. Pero Kurokase no lo estaba mirando. Estaba mirando a lo lejos. Sus ojos eran de un color verde vivo que le dejó claro a Naruto que estaba usando chakra de la naturaleza. Tan pronto como se dio cuenta de esto, los ojos parecieron bajar para encontrarse con los suyos, y Naruto de repente tuvo mucho miedo de volver a dormir con el genjutsu. Y que todo esto fue en vano. Kurokase desplegó sus alas y el chico se estremeció, seguramente porque esperaba el genjutsu. Pero eso no era lo que pretendía. No dañaría a su primer invocador. O más bien, su primer aspirante a invocador. La madre naturaleza le había hablado. Y ella le dijo lo que debe hacer el niño para sobrevivir. Ser su invocador. Uzumaki Naruto. Tienes una última prueba que debes pasar. Haz esto y todo el poder de la naturaleza eventualmente será tuyo. Día 58. 8 AM País del Hierro, afuera del lugar de la cumbre Kage. Minato miró a los samuráis y a varios shinobi extranjeros reunidos alrededor de la entrada. No estaba satisfecho con lo que vio. Parecía que fueron los últimos en llegar. Por supuesto, aparte de Kiri, tenían la mayor distancia que recorrer.
Pero no fue un buen comienzo para una reunión que habían convocado. No, no fue un buen comienzo en absoluto. Hiruzen Sarutobi y Orochimaru caminaban a su lado. No mostraron ninguna reacción cuando vieron que todos los demás estaban allí. Sus rostros parecían desinteresados. Como si nada de lo que dijeran los demás marcaría la diferencia. Minato se preguntó si se había perdido algún memo o algo así. Los otros dos estaban demasiado sincronizados como para que ese no fuera el caso. Finalmente llegaron a la entrada de la sala de reuniones. Dos samuráis cruzaron sus lanzas bloqueando su entrada. Solo el Kage puede ir más allá de este punto. Minato estaba lo suficientemente intimidado como para no presionar las cosas. Pero Orochimaru no lo era. ¿Cómo sabemos que esto no es una trampa? Los otros Kage podrían estar adentro con sus guardias y estaríamos dejando que nuestro líder cayera en una trampa. El samurái olisqueó con desdén al legendario shinobi, pero aún así reconoció su necesidad de proteger a su maestro. Se giró y saludó con la cabeza a otro samurái que se encontraba a unos metros de la entrada. Unos cuantos sellos manuales más tarde, una gran fuente de luz se abrió en la pared directamente frente a ellos. Para su sorpresa, mostraba a 4 Kage sentados en una mesa semicircular con el asiento de la derecha vacío. En otra mesa estaba el general Mifune, el líder del país del hierro. A lo largo de los años, muchas personas idearon formas de telecomunicaciones en tiempo real. Pero nunca nada tan refinado. Tan suave. Tan elegante, tan en tiempo real. Definitivamente sería increíble ver los sellos que hicieron esto posible. El samurái probablemente sintió su sorpresa porque se giró y se rió de ellos. Como puede ver, podrá monitorear los eventos desde afuera, aunque no escuchará nada. Esa característica se ha desactivado ya que se supone que es una reunión solo entre sus líderes. Una vez que su líder se abre paso, si en algún momento la violencia es inminente, se recomienda que nos dejemos manejar. Cualquiera que intente interferir se encontrará con una violencia indiferente. Minato frunció el ceño. Eso era sencillamente desconcertante. No creía que fuera posible ser tan intimidante sin contacto visual. Hiruzen asintió al samurái y eso era todo lo que necesitaba ver. Si pudiera pasar por aquí, Okage-sama. Hizo una seña para entrar con una pequeña reverencia en su marco. Orochimaru simplemente frunció el ceño. La seguridad era tan estricta como pensó que sería. Pero si así era como empezaría, ¿por qué decían que lo máximo que podían traer eran 2 guardias? Se suponía que debía estar enojado con su sensei y así que en realidad no quería ir con él. Pero no había nadie más disponible. Danzo tal vez. Pero al hombre ahora le faltaba un brazo. Si aún no había salido a la luz, no deberían simplemente hacerles saber que uno de sus shinobi de rango S había sido incapacitado de alguna manera. Tsunade y Jiraiya estaban lidiando con sus propias cosas y, como siempre, él tuvo que recoger los pedazos. Minato simplemente se sintió aliviado de no tener que estar cara a cara con algunos de los shinobi más legendarios que las naciones elementales jamás habían visto. Miró a su alrededor, a los guardias que habían traído las otras naciones. Inmediatamente, apretó los dientes mientras luchaba por ver algo que no fuera rojo. Midori estaba allí. La misma Midori que era ampliamente conocida como la guardiana de acero de Iwa. La misma Midori que le había aplastado la cabeza a alguien a quien conocía desde hacía más de 5 años. Y a su lado estaba Kitsuchi, un experto en ninjutsu ofensivo estilo tierra que se había hecho un nombre en la guerra anterior. Minato podía sentir la sonrisa formándose en el rostro del shinobi de Iwa y supo que no sería capaz de controlarse si la veía. Apartó la mirada y vio a los 2 shinobis una. Los reconoció a ambos por el libro de bingo. El titiritero más mortífero del mundo y su hermano menor, el usuario de veneno más mortífero del mundo. Chilló y avisó. A cierta distancia del shinobi de Suna, vio a la gente de Kiri. Jinpachi Munashi, el mejor usuario de la espada explosiva única Shibuki desde que se crearon las espadas. Con él estaba la otra mitad de la pareja sin corazón, Kushimaru Kuriarare, el portador de la espada larga única Nuibari. No necesitaba investigar más sobre ello. Si se producía una batalla, ellos tenían la mayor ventaja. Estaban tan acostumbrados el uno al otro que el dúo se había ganado un apodo. Por último, los más alejados de ellos estaban los shinobi de Kumo. Allí ve, el combo up. Él lo retiró. Sin duda, eran la pareja shinobi más mortífera aquí. Ai era un shinobi de nivel Kage y B era un Jinchuriki perfecto si había que creer en los informes. Con la armadura relámpago de Ai y la forma de 8 colas de B, Minato corría en la otra dirección como si comenzara una confrontación.
Sintió una mano en su hombro y se giró para encontrarse con la mirada de Orochimaru. El mensaje tácito pasó y Minato se calmó en lugar de evaluar a posibles oponentes. Todavía podía sentir la sonrisa de Midori amenazando con quemarlo por detrás, pero la ignoró. Tendría mucho tiempo para relajarse una vez terminada la cumbre.